Buenas tardes, buenas noches, Shabbat Shalom. Aquí estamos nuevamente para grabar la prashá de esta semana, o mejor dicho, alguna de las partes de la prashá, y que la hemos dado en llamar el coautor de nuestras vidas. En este próximo Shabbat, día de descanso, 4 de diciembre del 2021 del calendario gregoriano, 30 de Kislev de 5782 del calendario hebreo, Rosh Chodesh, principio del mes Tevet, leemos en la Torá la prashá, la sección Miketz, al término. Está en Génesis 41:1 a 44:17. Y dice: como esclavo fue vendido José, afligieron con grilletes su pie, en cepo férreo lo pusieron, hasta el tiempo de cumplirse su palabra. El verbo de Dios lo purificó. Él envió un rey que lo libró, gobernador de pueblos que lo desligó, lo nombró señor de su casa, gobernador de toda su riqueza, para que instruyera a sus ministros con su sabiduría y a sus ancianos hizo saber. Lo que acabo de leer está en el libro de Salmos, Salmo 105, versículos 17 al 22. Con estas palabras el salmista, que está haciendo una revisión sintética de la historia de Israel, describe la vida y el ascenso de José hasta la corte real. Es importante destacar que el salmista no menciona a José como intérprete de sueños, sino como hombre sabio que instruye a los consejeros del reino de Egipto. El salmista nos revela también que José estuvo en prisión hasta que la voluntad rectora de Dios lo libera y lo conduce hasta el mismo palacio del rey, Faraón. Es por su inteligencia que José puede deslumbrar al rey, rey de un país a la sazón, amante de la sapiencia. Por supuesto, la concepción de José en cuanto a las cosas es diametralmente opuesta a la de los magos que circundan al faraón. José habla permanentemente de Dios. Los magos egipcios y seguramente también el faraón idolatraban al río Nilo. Para José, continuador de la tradición monoteísta de los patriarcas, el río Nilo es un elemento más de la naturaleza creada por Dios. Por lo tanto, libre de las ligaduras mentales que el paganismo impone a sus adeptos, José despierta admiración por la valentía y libertad de sus pensamientos. José combina en su persona una sapiencia profunda con el conocimiento del corazón humano, siente simpatía por el destino del hombre y posee, además, sentido práctico frente a las cosas. En otras palabras, el cerebro y corazón actuando al unísono. Casi todo lo que le pasa a José en su vida puede definirse en dos categorías. La primera, en lo que le hacen a él. Su padre lo ama, sus hermanos le tienen envidia, lo odian y planean matarlo y o venderlo como esclavo. Esto es extraordinario. José es el centro de atención en todo momento, como si estuviera en una obra de teatro y sin embargo, una y otra vez, termina siendo el objeto de las acciones de otros, más que acciones del propio sujeto. La segunda categoría es más llamativa aún. José hace cosas, pero en una secuencia de descripciones única, la Torá atribuye explícitamente sus acciones y sus éxitos a Dios. Ningún otro personaje de la Biblia hebrea, el Tanaj, lo expresa en forma tan clara, consistente y repetitiva. José parece decidido, organizado y exitoso, y así aparecía ante los demás.
Pero, dice la Torá, no era él sino Dios, el responsable de sus acciones y de sus éxitos. Aparte de ese caso, cada paso de su destino permanentemente cambiante es el resultado de la acción de otros, ya sea de otra persona o de Dios. Es por eso que nos pone en alerta y tomamos nota cuando, al final de la playa anterior, José decide tomar su destino en sus propias manos. 2 años después, así está escrito en Génesis 41:1, la frase con la que comienza la playa, es la clave. Lo que José deseaba que ocurriera, ocurrió. Dejó la prisión, fue liberado, pero no antes de que pasaran 2 años enteros. Entre el intento y el resultado, algo intervino. Esa es la significancia del pasaje del tiempo. José planeó su liberación y fue liberado, pero no porque él lo hubiese planeado. Su intento culminó en fracaso. El escanciador se olvidó de él. Dios, no José, produjo la secuencia de los eventos que condujeron a su liberación. Lo que deseamos que ocurra, ocurre, pero no siempre cuando lo esperamos o en la forma que esperamos, o simplemente porque deseamos que ocurra. Dios es el coautor del guión de nuestra vida. Y algunas veces, como en este caso, nos lo recuerda haciéndonos esperar y tomándonos por sorpresa. Esa es la paradoja de la condición humana. Por un lado, somos libres. Adán y Eva tenían la libertad de no desobedecer a Dios. Caín era libre de no matar a Abel. Buscamos excusas por nuestras falencias. No fue culpa mía, la culpa es de otro, no lo pude evitar. Pero estas son solo excusas. No es así. Somos libres y tenemos nuestra responsabilidad. Dios está íntimamente involucrado en nuestra vida. Mirando hacia atrás, en la mediana edad o en la vejez, frecuentemente podemos apenas discernir en la nebulosa del pasado que una historia se fue modelando, un destino lentamente emerge, guiado en parte por hechos fuera de nuestro control. No podríamos haber previsto ese accidente, esa enfermedad, ese éxito, ese encuentro aparentemente fortuito que hace años nos hubiera conducido en esa dirección. Sin embargo, retrospectivamente, parecería como si fueran piezas de ajedrez, movidas por una mano invisible que sabía exactamente dónde quería que estuviéramos. Sin las acciones de José, su interpretación del sueño del escanciador y su ruego por ser liberado, no habría dejado la prisión, pero sin la intervención divina en los sueños del faraón, tampoco hubiera ocurrido. Este es el juego paradójico entre el destino y el libre albedrío. En la Mishnah, Tratado de Principios, capítulo 3, Mishnah 19, dice: todo está previsto, pero el hombre tiene el libre albedrío. El mundo es juzgado con benevolencia, pero depende de la mayoría de nuestras acciones. Nosotros y Dios somos coautores de la historia humana. Sin nuestro esfuerzo nada se obtiene, pero sin la ayuda de Dios tampoco se lograría nada. El judaísmo encontró una forma simple de resolver la paradoja. Por lo que hacemos mal, asumimos la responsabilidad. Por lo bueno, agradecemos a Dios. José es nuestro mentor. Cuando está obligado a actuar duramente, llora. Pero cuando les cuenta a sus hermanos sus éxitos, se los atribuye a Dios. Es así como también nosotros actuamos. Muchas gracias por darme la oportunidad de contarles lo que les cuento. Shabbat Shalom, cuídense, hasta pronto.